Bien, le he llamado para esta mañana el mensaje el carácter. El carácter. En este breve pasaje que acabamos de leer, tenemos que recordar que Jacob o Israel está en sus últimos días de su vida y llama a todos sus hijos, les reúne y les dice lo que va a pasar con cada uno de ellos. Y les describe a cada uno de ellos cómo es lo que va a ocurrir con su descendencia en el futuro. Y también cómo él, como papá, analiza a cada uno de ellos. Y comienza con el mayor, Rubén. Dice el versículo 3, Rubén: tú eres mi primogénito. Rubén. Su nombre, Rubén, significa Jehová ha mirado mi aflicción. Eso significa la palabra o el nombre Rubén. Jehová ha mirado mi aflicción. Y como dice el mismo versículo, fue el hijo primogénito de Jacob y Lea. Recordemos que por las circunstancias de la vida, este hombre, Jacob, le fue la noche de boda, le fue cambiada por el suegro la novia, ¿verdad? Nunca tuvo sus planes, él no se dio cuenta, porque recuerden que en ese tiempo las mujeres usaban velo y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces, al otro día cuando se levante y después de lavarse la cara, lógicamente ve que no es la por la cual él había trabajado en el final 14 años. Vamos a la Biblia. No cierren allí en el capítulo 49, que es nuestro pasaje, pero les invito a ir al capítulo 29. Génesis 29, por favor, en sus Biblias. Y vamos a dejar que la misma Biblia, la palabra de Dios, nos vaya contando lo que Jacob está aquí opinando. Dice el versículo 32, capítulo 29, versículo 32, lo siguiente: y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre, ¿qué dice? Rubén. Porque dijo ella, ¿verdad? Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Cosas de mujeres, ¿verdad? Totalmente cosas de mujeres, así que hay que entenderlo. Porque la amada, la otra, era muy fregada, era difícil. Su amada Raquel era una mujer linda pero difícil. Y aquí es interesante, no me gusta meterme en la vida ajena, así que mejor usted ve en la Biblia. Aquí ella dice, en este precioso versículo, que concibe un hijo y le llama Rubén. Porque ha mirado Jehová mi aflicción. Legalmente, ella era esposa de Jacob. Por el cambio que hizo el papá de ella, ¿verdad? Ya se había acostado con él legalmente. Pero emocionalmente no. Porque Jacob siempre amó a Raquel. Así que habían pasado los años, la amada no daba luz. Y si estudiamos la Biblia, Jacob no dormía con las dos. Ni tampoco las dos vivían bajo un mismo techo. Él amó a su Raquel y él vivió con su Raquel. Pero su Raquel era estéril. Y por otras razones, Jacob se acuesta con esta mujer, ¿verdad?
con Lea. Y nace esta criatura. Y la madre le pone Rubén. Dios ha mirado mi aflicción. Porque ella era la menospreciada. Sentía burla de su hermana y todos esos problemas. Por eso Dios siempre dijo, por tanto, en el Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su única. Siempre y cuando hay más que una hay problema. Nunca fue la idea de Dios, ni en el pensamiento de Dios, que el hombre tuviera más que una mujer. Nunca. Ahora bien, tenemos a Jehová Dios como cuadro en el Antiguo Testamento cuando Él se casó con Israel. Y por ser Israel fornicario y adúltero, Dios le escribió carta de divorcio y se divorció. Y Cristo tiene su novia, la novia, y un día se casará con la novia, con su única novia. Principios y cuadros que vemos en la Escritura de la palabra de Dios. Y este joven, este hijo, entonces fue hijo de Jacob con Lea. Fue quien poseía, este Jacob fue quien poseía unas cualidades de carácter admirable en su vida. A pesar de la introducción y lo que el padre opina de él. Así que el otro asunto lo vamos a estar viendo Dios mediante el domingo entrante, el domingo que viene. Ahora quiero compartirle con ustedes que a mí me llama la atención, a mí me enseña este Rubén las cualidades de carácter que él tenía en su vida, a pesar del grave pecado que cometió. Y estamos aquí para ver lo positivo, para sacar provecho para nuestra vida, para ver en qué podemos asemejarnos para ser mejores cada día para el Señor. Amén. Ese es el objetivo. En primer lugar, entonces el tema, ya lo dije, el carácter. Es el tema para esta mañana, el carácter, simplemente el carácter. En primer lugar, el carácter, lógicamente, de Rubén, porque estamos viendo aquí el capítulo 49, solo a Rubén. En primer lugar, yo le veo que este hombre, Rubén, lo veo como un protector. Protector. Observemos en la Escritura la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a, gracias al Señor, no está tan frío el día, vamos a usar mucho los dedos para poder ir para allá y para acá en el libro de Génesis. Rubén como protector. En el capítulo 37 del Génesis capítulo 37, vemos que este Rubén aconsejó a sus hermanos a que no mataran a José. Vamos a la Biblia. Capítulo 37, versículos 20 al 22. Ahora pues venid, dijeron los hermanos de José. Cuando le vieron que el padre les mandó a José a traer información, llevar comida, y lo ven con el traje de colores que venía, ¿verdad? La túnica de colores. Ahora pues venid y matémosle, y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de esos sueños, dijeron todos los otros 10 hermanos. 21. Cuando Rubén oyó esto, observen, cuando Rubén oyó esto, ¿qué dice? Lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. ¿Por qué dijo esto? Observen, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Buen hermano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hemos tomado esta decisión? Primero tenemos que entender que Rubén es el primogénito. Es el primero. La palabra primogénito viene de primero.
¿verdad? Como Cristo. Cristo es el primogénito, pero más conocido también como el unigénito. Un gen, de un gen que viene desde lo alto, no tiene nada que ver con el hombre. Interesante. Y aquí, este joven, este hombre ya grande, muy grande en comparación a José. Muchos años de diferencia hay. Aquí ya está casado, Rubén. Y él como el hermano mayor y como primogénito le corresponde, ¿verdad?, la autoridad, la preocupación, la protección de sus otros hermanos. Y cosa curiosa, ¿en qué libro estamos? Se me fue la onda. En el Génesis. Ojo, en el Génesis. Por consiguiente, no estamos en esta escena bajo la ley. Y mire este hombre, Rubén, le dice, no derramemos sangre. Hay muchos principios en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, que no tienen que ver con la ley, porque no es un libro, la ley aparece 430 años después de Abraham. Y aquí estamos unos pocos años después de Abraham. Sin embargo, en el Génesis encontramos principios tan claros que aparecen después de la ley, donde al hombre no se le permite derramar sangre de otro hombre. Y Rubén les dice, no derramen sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Interesante. Entonces él opina, no le matemos. Echémosle la cisterna. Esa cisterna estaba seca, no tenía agua, era un pozo. La idea de él era después, cuando sus hermanos estuvieran lejos, venir y correr y sacarlo. Porque no podía salir solo de allí. Y sacarlo y llevarlo donde su papá, porque él sabía que su papá le amaba a José más que al propio Rubén. Rubén lo sabía. Pero él amaba a su padre. Él amaba a su hermano José. Pero mire qué interesante. Capítulo 37 del Génesis, versículos 28 al 30. Cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después de estas cosas, pasó el tiempo, cosa curiosa, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Yo soy el mayor. Yo soy el responsable de todos ustedes. ¿Qué voy a hacer yo? Mi hermano no está. Y fíjense, 31. Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y la enviaron al papá y todo el cuento. Y le preguntaron, ellos envían la túnica, le preguntan a su padre personalmente, hoy, vela si se parece a la de tu hijo. ¡Qué barbaridad! Así que vuelve para librarlo. Un protector. En segundo lugar, yo veo aquí que no solamente Rubén es un protector, sino también yo le veo que es un provisor. Previsor. Capítulo 42. Que previene. En Génesis 42. Observemos por favor en el versículo 22. Génesis 42, versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, aquí están delante de José. Ellos no conocieron a José. José estaba vestido como egipcio, era el segundo a bordo en Egipto, hablaba como egipcio y usaba traductores, ¿verdad? Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequé contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda, ojo,
¿Qué cosa? Su sangre. Ahí están todos asustados porque José desde el principio cuando los vio los trató de espías. Sois espías, han venido a ver la tierra aquí. Ellos le dicen, no, no somos espías. Somos hebreos, somos todos hijos de un mismo padre. El menor quedó en casa y otro no aparece. Está muerto. Y lo otro era José. Y aquí Rubén, en hebreo, está hablando con sus hermanos delante de José sin saber que José era su hermano. Y les entendía lo que decía. Y agrega, y aquí también se nos demanda su sangre. Yo les dije, no le hagan daño. Les dije, no lo matéis. Y ustedes no me quisieron hacer caso. Y al testimonio de la sangre, nuevamente. Por consiguiente, si José estaba vivo o no, Rubén bien podía lavarse las manos. Porque él había dado testimonio tiempo atrás, años atrás, años. Y les habla de las consecuencias. Ahora ustedes son responsables por la sangre de mi hermano. Y les advierte. Cosa curiosa. Vemos también a Rubén como el proveedor. En el capítulo 42 y en el versículo 37. 42, 37. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Siguen pasando los meses, sigue pasando el tiempo y aquí, en esta escena de este último versículo que acabamos de ver del 22, habían ido a comprar nuevamente donde José, y José había dejado preso a un hermano en Egipto, pero José le dijo, si ustedes no son espías, demuéstrenmelo y traigan al hermano menor. Cuando José les vende las cosas, le vuelve a poner por segunda vez el dinero y todas las cosas en los canastos, ¿verdad? En los sacos, y luego cuando llegan a la casa, ve el padre todo. El padre dije, no, yo no voy a, ya perdí uno de mi amada, y no voy a perder el segundo también de mi amada. Eso no. Sobre mi cadáver, ¿verdad? Y mire, qué interesante. El único que salta para hablar es Rubén. Qué interesante, hermano. Versículo 37. Rubén le dice, y Rubén habló a su padre, diciendo, haréis morir a mis dos hijos. Mire, Rubén es capaz de ofrecer la vida de sus dos hijos por su hermano, en este caso Benjamín. Préstame, deja que vaya conmigo, yo me hago responsable. Y si yo no lo traigo vivo, tú puedes matar a mis dos hijos. Mis dos hijos, te los avalo. Ellos son el aval. Versículo 37. Rubén habló a su padre diciendo, harán morir a mis dos hijos. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano y yo lo volveré a ti. ¿Quién hace eso? ¿Cuántas veces somos buenos para juzgar, para ver lo malo nada más y no ver esto como lo bueno? Toda moneda tiene dos caras. Toda moneda tiene dos caras. Y siempre tenemos que saber el otro lado. Pero muchas veces estamos listos para juzgar y criticar a las personas. Así que este Rubén ofrece a su padre traer a Benjamín de vuelta. Mira, lo llevamos. El hombre dijo que lo quería ver y volvemos. No. Hasta que Rubén decide esto. Su padre, ya mayor, se da cuenta de la sinceridad, de la verdad, de que su hijo mayor está hablando con el corazón y que está poniendo en
dispuesto a poner la vida de sus propios hijos por la de su hermano y la felicidad de su padre. Este hombre amaba a su padre. A pesar, Rubén, no ser hijo de la amada. Qué interesante. Y por último, porque son 4 cosas que yo quiero hablar maravillosas en cuanto al carácter, de que yo veo, por leer tanto la escritura aquí, del carácter de este hombre. Primero protector, segundo provisor, tercero proveedor y ahora la postura que él tenía. Vamos allá. Capítulo 49. Génesis, capítulo 49. Y en el versículo 3, por favor. Dice el versículo 3. Hablando, recuerden, su padre está enfermo, está anciano, en cama con todos sus hijos allí alrededor. Los 12 estaban presentes junto a su padre. Y lógicamente, como Rubén es el mayor, el papá comienza en orden. Rubén. Sin duda que Rubén estaba al lado derecho de su padre. El primero, el más viejito entre todos. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. Qué maravilloso. Al estudiar la vida de este hombre, nos damos cuenta que Jacob reconoce a Rubén legalmente como el primogénito de él, o el primogénito de Jacob, en la bendición que Jacob le da a los hijos. Ahora explico esto. ¿Por qué? Porque fíjense, versículo 4, impetuoso como las aguas. ¿Qué dice después de la coma? No serás el principal. Vamos a ver la semana entrante que Rubén pierde aquí, o va la semana que viene, pierde ser el principal, pero no deja de ser el primogénito. Pierde todas las bendiciones del primogénito sin dejar de ser el primogénito. ¿Me entienden la idea? El papá le dice, tú eres mi primogénito, siempre serás mi primogénito, pero no vas a tener ningún privilegio que conlleva el ser el primogénito. Eso es lo que está diciéndole aquí. Le quitó todos los derechos legales, los derechos legales, pero la posesión la tiene. ¿Me entiende la idea? Cuando uno estudia teología o doctrina, se enseña que nosotros como creyentes, al creer, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan, si crees en mí, como dice la Escritura. Si reconocemos que somos pecadores, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos confesado nuestros pecados, le hemos recibido y aceptado como nuestro Salvador y Señor, como dice San Juan, somos salvos. Por consiguiente, como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, si tú has hecho todo lo que yo acabo de decir, como dice la Biblia, no como dice el pastor, no como dice la iglesia, como dice el sacerdote o la monjita, Dios nos ha dejado a nosotros este manual, porque Dios nos hizo. Y cuando nos creó, al hombre dejó su manual. Por consiguiente, debemos de vivir, creer y actuar como dice esto,
para seguir lo que Dios dice. Muchas veces nosotros tomamos su manual y lo echamos al bolsillo, no estoy ni ahí con la Biblia. Es que yo creo que yo. No, con Dios no siente el yo. La teología, como tanto la doctrina, dice que si hemos creído como habla o como escribe la Escritura, como está escrito en la Escritura, posicionalmente, nosotros somos hijos de Dios. La Biblia también dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y estamos allá. Esto cuesta entenderlo, porque hay que creerlo por fe. Nada más. Todo lo que dice la Biblia, hermano, es por fe. No es por sentir, no es por ver, por tener sueño, por ver cosas, porque hay que siento un calorcito, hay que siento frío. No, con Dios el sentir no sirve, no vale. Dios no trabaja por sentir. Dios habla por hechos concretos de lo que dice la Sagrada Escritura. Y punto. Aquí Jacob le dice, tú eres mi hijo mayor, el primogénito. Pero no serás el principal, no serás el primero. Lo dice un papel. Este hombre, Rubén, había hecho algo grave, que lo vamos a ver la semana entrante. Por eso Dios, a través de su padre, le quita. Porque he mencionado muchas veces la importancia de los nombres. Ahora, tengo una pregunta. ¿Quién está hablando aquí en los versículos que leímos de capítulo 49, desde el versículo 3 al 5? ¿Quién está hablando? ¿Jacob? Israel. Aquel que luchó con Dios. No un padre común y corriente. No, señor. Israel. Comienza con Jacob. Observen el versículo 2, 49:2. Juntaos, hijos de Jacob, dice su padre, hijo de Jacob. Pero hay un cambio. Y escuchad a vuestro padre. Ahora está hablando Dios. Como que Dios habla. Dice, está hablando el hombre nuevo, aquel que tuvo ese encuentro con Dios. No el viejo hombre, pero el nuevo. Así que presten atención, chiquillos. Lo que le voy a decir es importante. Y eso es lo que está haciendo este padre, este anciano. Entonces, eres mi primogénito, pero no serás el principal. Ahora bien, qué interesante lo que es la Escritura, lo que es la posición en la Escritura. Para entender la Biblia, una de las reglas importantes de la interpretación bíblica dice que para entender la Biblia debemos de comparar, como dice Pablo en Corintios, lo espiritual con lo espiritual, comparar la Biblia con la Biblia. Y aquí Israel le dice a Rubén, versículo 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, coma, no serás el principal. Pierde los derechos, pero no la posición. Es lo mismo que pasa a nosotros como creyentes. Cuando pecamos, perdemos la relación con Dios. Porque Dios ya no nos puede ver el pecado a vuelta a la espalda. Es lo que pasó con Cristo cuando Cristo estuvo crucificado en la cruz del Calvario por primera vez. Por primera vez Él se siente desnudo, lejos del Padre, no con la bendición del Padre, no con el compañerismo del Padre. Y entre las 7 palabras que dijo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento fue cuando Dios el Padre cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Dios nada tiene que ver con el pecado. Absolutamente nada.
Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Israel amaba a Rubén, y mucho, porque es su primogénito, su principal, ¿verdad? Pero nunca Jacob o Israel estuvo de acuerdo con el pecado de él. Y eso lo vamos a ver en todo cuando él menciona a cada hijo. Se repite. ¿Por qué? Porque cuando va describiendo la condición y situación de cada hijo, no está hablando el padre humano, está hablando Israel. Es interesante, yo encuentro cosas muy maravillosas. Así que aquí Israel reconoce a su hijo como el primogénito. Pero le dice, no serás el principal, pierde los derechos. La bendición que conlleva. Vamos a ver eso la semana entrante. Vamos por favor a la Biblia, en el capítulo 46 del Génesis. Génesis 46 y versículo 8. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en el libro de Génesis, capítulo 46, versículo 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. 2 puntos. Observen. Rubén, ¿qué dice? El primogénito de Jacob. Éxodo capítulo 6, versículo 14. Entre muchos. Yo traigo unos poquitos porque hay que comparar la Biblia con la Biblia. Éxodo, porque así me enseñaron y así aprendí. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 y versículo 14. Éxodo capítulo 6, versículo 14. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Noten que aquí dice el primogénito de Israel. Números, el libro de Números, capítulo 26. Números, capítulo 26, versículo 5. Números, capítulo 26, versículo 5. Rubén, primogénito de Israel. Así que mantiene, retiene su primogenitura, pero no los privilegios ni honores que eso lleva. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Una cosa curiosa. Encontré en la Escritura, buscando sobre este muchacho, que Rubén retiene lo que la ley diría años después. En el libro de Deuteronomio encontré un pasaje maravilloso. Bueno, la verdad lo había leído muchos años atrás, lo tenía marcado inclusive en mi Biblia. Deuteronomio 21. Observemos, por favor. 21:15. La ley se antepone. 21:15 de Deuteronomio. Si un hombre tuviere, ¿qué dice? 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida. ¿Les suena eso? ¿Han escuchado? ¿Conocen a alguien? Jacob. Este se escribió para él, ¿verdad? Miren, la Biblia, hermano, es pura matemática. La Biblia es pura matemática. Dios es cuadrado, matemática. La matemática de Dios, Dios trabaja, ¿cómo se llama? Por milésimas de milímetro, ¿cómo se llama? Más o menos 2 milésimas, o menos que milésimas, cuadrado. Cuando uno trabaja en el torno, ¿alguien trabaja en torno, en fresa? ¿Ah? Y de huelga tiene que haber algo, la nada misma. Para que me pueda entender, es como cuando uno coloca un rodamiento. Los rodamientos van, pero casi, tienen unos números perfectos. Luego busca el número y entra, pero Dios es más que eso. Así que, vamos a la Biblia, que dice 21:15,
Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y a la aborrecida le hubiere dado hijos, ¿verdad? Y la aborrecida le hubiere dado hijos. El hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día en que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio, observen, ¿de qué? ¿Les suena esa frase? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez en otro lado? Miren la palabra de Dios, que es bendita. Así que cuando estamos aquí en la cama, el viejito que está acostado, no está hablando el viejito Jacob, sino Israel. Usa el mismo lenguaje. Y aquí hay años de diferencia, de distancia uno con otro, ¿verdad? Jacob ni conoció a Moisés, quien escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El principio es su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Tengo una pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sacó Jacob esa idea? Decirle, reconocer que su hijo es el primero en vigor y todo. Si no tenía este bendito libro, no tenía la ley. Saben que siempre ha habido ley. Y el hombre siempre tenía una conciencia divina. Porque el hombre fue creado por Dios. Y eso viene en el gen. El hombre desde temprano sabe qué es bueno y qué es malo. Desde siempre. No hay que enseñarle a un niño a mentir. El hombre sabe lo que es bueno y qué es malo. Que el hombre miente es otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo maravilloso que encontramos aquí, este hombre Jacob o Israel está haciendo exactamente lo que la ley iba a decir en el futuro. Maravilloso. Es el primogénito. Perdió el privilegio, perdió el honor, pero no perdió la posición. Qué lástima, hermano, qué lástima que hay tantas iglesias, tantos pastores en el día de hoy que le dicen a su gente que si tú pecas vas a perder la salvación. Capítulo, versículo, ¿dónde está? ¿Saben ustedes por qué Rubén perdió el privilegio? Se lo voy a decir ahora, ya que me están preguntando y algunos son curiosos. Porque Rubén se acostó con una de las siervas de su padre, con quien su papá había tenido hijos también. Y eso le costó caro. ¿Me entiende la idea? Lo dice el 49. Miren, le voy a anticipar, pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque quiero que me entiendan a dónde voy yo. Dice 49:4 de Génesis, impetuoso como las aguas, así es este Rubén, impetuoso como las aguas. No hay nada que sea más impetuoso que las aguas, ¿sabían eso? ¿O no? ¿No sabían ustedes? ¿Han escuchado alguna vez lo que hace, lo que produce un tsunami? ¿Es o no impetuoso? ¿Sabe qué es algo espantoso? El agua sube, el mar sube. Calladito, calladito, es de noche, qué lástima, de noche. Calladito, él no le dice nada a nadie. Y como va subiendo poco a poco, no hace ruido, ni espanto. Pero cuando se recoge, impetuoso. Saca las casas de cuajo cuando se recoge. Ahí está el problema, no cuando sube. Han ido a la playa ustedes, todo nuestro litoral, lamentablemente, nuestro litoral y el mar que tenemos, las playas son así. Por eso es que es peligroso. Tú vas a Ecuador, tú 1, 2, 3 cuadras y el agua te llega aquí. Y es más tibia. ¿Por qué es más tibia? Porque es menos profundo, por mano. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos aquí a la playa? Cuando sale la ola y nos ponemos, ¿qué nos pasa en los pies?
No se dan cuenta que la arena se va corriendo. Por eso hay que tener cuidado con los niños. Si tú tienes que tomar un niño, el mar te lo lleva, pues. Impetuoso. Dice, por cuanto, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Hebreos, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos? ¿Cómo debe ser el lecho? Sin mancilla, porque a los fornicarios lo juzgará Dios. El lecho. Y entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Tomaste mi posición. No te mereces los privilegios. ¿Dejaste de ser mi hijo? No. ¿Perdiste mi apellido? No. Este Rubén no perdió la posición de hijo, no perdió la posición del primero, del primogénito, perdió la bendición. ¿Cómo entonces un hombre puede perder la salvación? Aquí está hablando Israel, no Jacob, de parte de Dios. Lo que perdemos es la comunión con Dios, la alegría y el gozo. ¿Cómo lo recobramos? Por ir y pedirle perdón. Señor, perdóname, me equivoqué, fue culpa mía, lo reconozco. ¿Y qué hace Dios? Borrón y cuenta nueva. Y seguimos adelante. Qué interesante. No pierde la posición. ¿Cómo yo lo sé? El Padre está hablándole, escúcheme bien, chiquillos, porque yo lo que les voy a contar es lo que va a acontecer con ustedes. Apocalipsis, por favor. Perdón, capítulo 7. Apocalipsis 7. Así que entendamos bien este asunto de la posición, hermano. Apocalipsis capítulo 7, encontramos algo maravilloso. ¿Encontraron? Apocalipsis capítulo 7. Versículo 3. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Uy, se me cayó la cosa. Perdón. Me cayó la llave. Pues está chisporroteado. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado a los siervos en sus frentes. Versículo 4. Observen. Y oí el número de los sellados, que dicho sea de paso, son judíos. Netamente judíos. Corre por sus venas sangre judía. No habrá ningún sellado chileno, ruso, argentino, chino y africano. Son hermanos. Si tú no me crees, tienes que ir a estudiar Esdras, tienes que ir a estudiar Nehemías. Dios, en ese sentido, es severo. Y vas a estudiar esos libros que Dios los busca en la genealogía. Tú puedes decir, yo soy un sellado de la tribu del rey Perico. Pero Dios dice, vamos a buscar los originales. Mira, Dios no lo puede engañar. Hoy en día anda de 2 en 2 en las mañanas diciendo que yo soy los sellado. No. Bíblicamente no. Puede ser sellado de lo que tú quieras. Pero sellado de lo que está mencionando aquí, no, Señor. Entonces dice el versículo 4. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos, ¿qué dice? De Israel. ¿Cuál Israel? ¿El país de Israel? No, Señor, no del país de Israel, de un viejito que se llamó Jacob, que es nieto de Abraham. Sigue, versículo 5. De la tribu de Judá, cosa curiosa, 12,000 sellados.
De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. No pierde la posición. Su nombre está. Su nombre está. Sigue siendo reconocido. Tal y cual Israel le está diciendo antes de morir. Otra cosa curiosa. Su nombre, Rubén, estamos hablando, está escrito en la puerta de la ciudad santa en Jerusalén. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, por favor, en sus Biblias. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Y me llevó en el espíritu, dice Juan, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Oh, ¡qué maravilloso! Hermano, no se me ocurrió traer un dibujo que tenemos en la sala cuando empezamos con Levítico del tabernáculo. Bien, si este era el tabernáculo donde lo armaban, habían 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus alrededor del tabernáculo. Y marchaban así. Y marchaban con banderas. Hay una gran secta en todo el mundo y en otro país que no dejan que su gente cante la canción nacional. Y es conocido Dios. Y Dios le dice la bandera. Jehová, hay uno de los nombres que se le llama a Jehová Dios. Jehová es mi bandera. Son sectas que no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Tal vez tú digas, sí, pero aquí dice nomás de las 12 tribus de Israel. Pero no está nombrado Rubén. Sí, hermano, tiene razón, no está nombrado Rubén. Ezequiel 48. Ezequiel 48. Antiguo Testamento. Porque tenemos que entender que la Biblia es una inspirada por Dios, Ezequiel 48, y ella no falla. Lo que dice en el Antiguo Testamento lo repite en el Nuevo y no hay ningún error, ninguna contradicción, solo aparentes contradicciones. Ezequiel capítulo 48 y en el versículo 30, observen lo que este hombre nos dice hace miles de años antes. Ezequiel 48 30. Y estas son las salidas de la ciudad. Al lado del norte, ¿qué dice? 4.500 cañas de medida. Y en las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al, ¿qué dice? Norte. 3 puertas norte. La puerta de Rubén, una. La puerta de Judá, otra. Y la puerta de Leví, otra. A mí no me gusta meterme en la vida ajena, y eso es cierto, quiero que lo sepan. Pero en la Biblia es otro cuento. Es otro cuento. Si tiene papel y lápiz, subraya al concluir casi el versículo 31, 3 puertas al norte. Subraya la palabra norte.
Ahí estamos en Ezequiel 48, 31. Al norte. ¿Por qué al norte? Y noten quiénes estaban al norte. ¿Cuáles eran las tres? Tenemos Rubén, Judá y Leví. Posicionalmente, al norte. Supongamos que esta es la ciudad. ¿Dónde estaban, según estos, digamos si esta es una brújula, en qué parte, en cuál de los puntos cardinales estarían esas tres? Díganme, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué importancia tiene el norte, según la Biblia? ¿Quién habita en el norte? Dios. Y mire cómo el diablo siempre cambia. Sacaron un viejo rojo que está famoso en estos días y famoso ya el 25 de diciembre y los paganos lo sacan que viene de él. En el norte habita Dios. Y noten que aquí, si usted estudia en el ¿cómo se llama? El tabernáculo, va a encontrar lo mismo. El orden, porque Dios habla a través de cuadros. Hay tres. Rubén, Judá, que vamos a estudiar a Judá más adelante, y el otro era Leví. La importancia de Judá y Leví. ¿Por qué no lo puso por otra parte Dios? Oh, sí, Dios es muy inteligente, hermano. Dios es mucho más inteligente de lo que tú crees. Solo hay que descubrirlo a través de la Escritura. Maravilloso, ¿verdad? Eso yo veo el carácter de Rubén. El carácter. ¿Pero qué de ti y de mí? Dijimos que Rubén era protector. Nosotros también debemos de tratar de proteger a la gente, principalmente aquellos que están sin Cristo, hermanos. Si tú y yo nos quedamos callados, esa gente va a caminar al infierno. Por consiguiente, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a las personas. En el libro segundo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, y en el capítulo, ¿cómo se llama este capítulo? Capítulo 4. Timoteo capítulo 4, segunda carta. Y en el versículo 2, Pablo escribe que prediques la palabra de Dios. No otra cosa. No filosofía, psicología. No un pensamiento humano, sino que prediques la palabra, 2 Timoteo 4:2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Y ahora estamos en eso. Muchos pastores hay, muy famosos en el día de hoy, con tremendos templos, que están engañando a la gente. Que no enseñarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Interesante. Judas 23, inmediatamente antes de Apocalipsis, una carta cortita, solo capítulos nada más. Judas, inmediatamente antes de Apocalipsis y después de Tercera de Juan. Judas. Judas 23. A otros salvad. No es que nosotros salvamos a alguien, no es que nuestra iglesia salva a alguien o que tú salves a alguien o yo. No, nosotros no salvamos a nadie. ¿Verdad? A otros salvad. ¿Cómo? Arrebatándolo del fuego. Y de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos que pensar, hermanos, que el mundo, que nuestra ciudad está ardiendo en llamas. El cuadro que Judas nos presenta. Y la gente se está quemando. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Arrebatarlos. Sacarlos.
Porque dice la Escritura, el que está en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice Pablo en Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, ¿qué pasa con los que no están? Están en condenación. Están en condenación. Están en el infierno, pero no saben. ¿Cómo se entra a la familia del diablo? Por nacimiento, desde que nace una criatura. Entra en la familia del diablo. Va camino al infierno, porque ya está en el infierno. Somos nosotros los que tenemos que proteger a la gente. Somos nosotros los que debemos de interceder por la gente. En el libro de Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, encontramos un muy buen ejemplo aquí, en Hebreos capítulo 7 y en el versículo 25. Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Dice la Escritura, la palabra de Dios, lo siguiente: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Por lo cual Dios puede salvar perpetuamente. ¿Y qué significa algo perpetuo? Entonces el hombre puede perder la salvación. Si tú crees que puede perder la salvación, tienes que comenzar a sacar montones de hojas de la Biblia. Arrancarla. Entonces esto es una mentira. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así como el Señor intercede por nosotros, nosotros tenemos la responsabilidad de interceder también por otros. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9. ¿Qué dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 y en el versículo 9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Orar. Orar por nuestros parientes, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Para que escuchen la palabra de Dios. Y debemos también de proveer a la gente del camino verdadero. San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14. Dice la Escritura, la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 6. Hablando del Señor Jesucristo, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Enseñar a la gente que Cristo es el camino, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único. Y para concluir, la Biblia dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan 5 y versículo 10. Dice la Escritura, la palabra de Dios: el que cree en mí, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Este es el testimonio. ¿Cuál testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. No dice, nos ha dado una vida condicional. Si tú pecas, pierdes la vida. No lo dice. Nos ha dado vida eterna. ¿Y qué es algo eterno? Eterno, que no tiene fin. Y esta vida está en su Hijo, no en mí. Por eso que yo no puedo perder salvación, porque la vida eterna depende del Hijo o no depende de mí. Versículo 12. El que tiene al Hijo, y note que el Hijo está con mayúsculas, se refiere a Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuándo la tiene? Desde que fue salvo. Por consiguiente, el que no tiene al Hijo, ¿qué tiene? La condenación eterna. No después que muera, sino tiempo presente. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, en tiempo presente el verbo, vida eterna. La Biblia fue escrita para que sepamos que nosotros tenemos vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo
de Dios. Eso dice la Biblia. Por eso que Israel no pudo quitar el nombre Rubén de la primogenitura. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cordero está como mayúscula, se refiere a Cristo. El Cordero de Dios. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos claros? Si Dios inscribió nuestro nombre, ni Él lo puede borrar. ¿Por qué? Porque Dios no miente, dice la Biblia. Porque no es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente. San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. ¿Por qué me viene todo esto a la mente? ¿Qué tal tu pregunta? ¿Por qué estamos hablando de esto último? Porque así como Israel no negó a su hijo de ser el primogénito, Dios no te va a negar a ti si tú has hecho lo que dices y has creído lo que dice las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 6 y versículo 37. San Juan 6, 37. Dice la Escritura, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Israel no echó fuera a su hijo Rubén. Y vemos que sigue siendo primogénito hasta el futuro. ¿Por qué? Porque está hablando por Dios. Dios no te va a quitar la salvación si tú ya la tienes. El problema está, ¿tú fuiste sincero con el Señor cuando lo hiciste? Oremos.